Estamos aquí otra vez. Vamos a empezar a hablar sobre el tema 2 dentro de lo que es la materia 4 y vamos a abordar la fractura distal de radio. Voy a compartir con vosotros la pantalla. Utilizo de nuevo este formato porque como hay vídeos no me permite después el poder meter vídeos dentro de la presentación si lo hago con otro formato diferente, ¿vale? Vamos a compartir pantalla. Comparto con vosotros la presentación. Vale, y aquí lo tenemos. Vamos a hablar de la fractura distal de radio, del abordaje que hacemos desde terapia de mano. La fractura del extremo distal de radio es una de las fracturas más frecuentes dentro de la extremidad superior y yo me quedo con esta frase de Dowen, que fue escrita en 1924, donde dice: "Let anyone place a normal arm in splint for 24 hours a day and see what it's like at the end of the month. The results will be a useless limb." Al final lo que viene a decirnos es que la inmovilización provoca grandes desastres dentro de la extremidad superior. Y una de las inmovilizaciones que provoca grandes desastres es la fractura del extremo distal de radio. También la fractura de escafoides y algunas fracturas más complicadas. Pero una fractura como es la del extremo distal de radio, que en ocasiones suelen ser fracturas limpias, no desplazadas, que no deberían provocar muchas complicaciones, no las encontramos después de periodos largos de inmovilización. Por eso es importante que nuestro abordaje vaya siempre acorde al tipo de intervención que se haga o acorde al tipo de tratamiento que se emplee. Y de ahí la importancia, como siempre, de tener una buena colaboración y tener una buena comunicación con los cirujanos de mano. Como os he dicho anteriormente, es una de las fracturas más comunes del miembro superior, pero tenemos que tener en cuenta que es una articulación complicada porque el extremo distal del radio sirve de soporte para el carpo y existen muchos ligamentos que van a coexionar entre el carpo y el radio, además de otras estructuras estabilizadoras que hacen que cuando sufrimos una fractura distal del radio, cuando nuestro paciente sufre una fractura distal del radio, en muchas ocasiones nos encontramos con lesiones asociadas que la mayor parte de las veces pasan inadvertida en urgencia y son lesiones asociadas que después nos encontramos nosotros en terapia de mano. Es importante el concepto de estabilidad anatómica. Cuando una fractura distal de radio es estable desde un punto de vista anatómico, los resultados en terapia de mano van a ser muchísimo mejores. Es necesario, por lo tanto, que el cirujano de mano restaure la longitud del radio adecuada para que tengamos una óptima inclinación radial. El radio no es recto, es decir, el contacto del radio con el carpo no es una línea recta, ¿vale? Esa reducción articular, tanto de la articulación de la radio carpiana como de la radio cubital distal, es importante y es necesaria que esa reducción sea adecuada para que después nosotros podamos recuperar al 100% la movilidad en esa muñeca, obtener una articulación que no duela y que sea funcional. En ocasiones esto no es posible, ¿vale? En ocasiones hay fracturas distales de radios tan graves, tan desplazadas, fracturas abiertas, que esta longitud del radio y esta estabilidad anatómica perfecta en muchas ocasiones no es posible, pero es importante que nosotros lo sepamos, que valoremos esa radiografía y que tengamos un conocimiento adecuado de cuál es la biomecánica de la muñeca, por lo tanto, iros hacia atrás, repasad un poco la biomecánica, porque es importante conocer esto antes de establecer un protocolo, tanto posquirúrgico como conservador. Necesitamos saber en qué situación se encuentra esa articulación, cuál es el contacto que existe entre la carilla articular del radio y el carpo, cómo es esa línea articular y cómo se encuentran en contacto el radio y el cúbito, cómo está esa articulación radio-cubital distal. Todo esto a nosotros nos va a dar pistas sobre qué tipo de movimientos en el paciente pueden estar más afectados y cuáles menos, ¿vale? Por lo tanto, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque por un lado, la pérdida de la inclinación radial de la parte distal del radio, nosotros desde un punto de vista clínico lo vamos a ver en el paciente como una dificultad hacia la inclinación cubital y una disminución en la fuerza de agarre.
Si nosotros vemos que hay una pérdida ya de inclinación radial en la parte distal del radio, quizás no tengamos que insistir mucho más en la fuerza de agarre de ese paciente, va a estar alterada ya, porque desde un punto de vista anatómico y biomecánico, esa congruencia articular no es perfecta. También desde un punto de vista clínico, por ejemplo, cuando hay una pérdida de la inclinación palmar de la carilla del radio, después de que haya consolidado la fractura, podemos tener dificultad a la hora de ganar el recorrido articular, tanto en la extensión como en la flexión. Ya sabéis que la extensión es más importante que la flexión desde un punto de vista funcional, por lo menos así lo refieren los pacientes cuando le preguntamos cuál es el grado de satisfacción después de su recuperación y diferentes estudios la avalan. Y después, por otro lado, en ocasiones, la fractura distal del radio, trabajada sobre todo, tratada desde un abordaje conservador, nos encontramos que en ocasiones colapsa, ¿vale? Nos encontramos que el radio se hunde un poquito en ese abordaje conservador. Bien, pues cuando hay un acortamiento del radio se puede producir una varianza cubital positiva. Y esto aumenta la carga en la zona cubital de la muñeca durante las AVDs o durante la realización de los ejercicios. Y en ocasiones, pacientes que han sufrido una fractura distal del radio, a los 2 o 3 meses empieza a aparecer un dolor en la zona cubital. Observar la radiografía, porque en ocasiones esto se debe a que ha habido un acortamiento del radio. En los tratamientos, sobre todo, yo me lo encuentro en los tratamientos conservadores, donde ha habido un hundimiento un poco de la fractura distal del radio y esta varianza cubital hace que aumente la carga en esa zona cubital. Y si os dais cuenta, son pacientes que tienen tendencia, cuando hacen una actividad o una OVD, a trabajar con la muñeca hacia cubital. Entonces ahí es importante nuestra reeducación, ¿vale? Por lo tanto, es importante que estudiemos esos parámetros radiológicos para saber cómo vamos a encontrarnos o qué posibilidades hay de que consigamos una recuperación del recorrido articular completo o cuáles son las complicaciones que nos podemos encontrar dentro del proceso de recuperación. No obstante, no perdamos de vista el objetivo de nuestra intervención. Los parámetros radiológicos no se corresponden con la satisfacción del paciente en la mayoría de los casos. Existen muchas veces radiografías terribles que al final terminan con una recuperación que para el paciente es satisfactoria y en muchas ocasiones tenemos estudios radiológicos perfectos o casi perfectos que el traumatólogo o el cirujano de mano le dice al paciente, pero si esto está perfecto, ha quedado genial, y el paciente su grado de satisfacción es muy bajo, bien porque presenta dolor, bien porque presenta edema o porque presenta una restricción de movilidad en aquel movimiento que más le impide realizar esa actividad cotidiana que el paciente realiza. Entonces, por eso estamos nosotros ahí, para trabajar sobre esto. La muñeca, además, sirve de paso para muchas estructuras. Una de ellas son los tendones extrínsecos. ¿Esto qué significa? Que todo movimiento que nosotros hagamos solicitando una contracción de estos tendones extrínsecos flexores va a provocar una fuerza, un aumento de carga sobre la zona de la fractura. Ese aumento de carga es hasta 5 veces mayor de la que nosotros medimos con el dinamómetro de pinza. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos abordajes conservadores o fracturas que no están bien estabilizadas o que no son estables o bien que no están consolidadas todavía, toda fuerza que nosotros hagamos de agarre y fuerza del cierre de los dedos va a provocar un aumento de fuerza y de colapso en la zona de la muñeca donde se ha producido esa fractura. Es importante evitar eso y ahora lo vamos a ver. No obstante, también vemos cómo las estructuras y la carilla articular del radio son tremendamente inestables. Y si no hay una fractura, si todas las estructuras están sanas, el carpo y lo que es la articulación radiocubital y la articulación entre el radio y el carpo no colapsa. Por lo tanto, hay otras estructuras que van a mantener estos huesos del carpo como una unidad y otras estructuras que van a mantener esta articulación radiocubital distal como una unidad. Y esas estructuras a veces se lesionan, ¿vale? Muchas veces la fractura distal de radio no viene sola, viene acompañada de lesiones ligamentosas, de lesiones del nervio mediano, de fracturas de los huesos del carpo. Vais a ver que muchas fracturas distales de radio vienen acompañadas de fracturas de escafoides. Entonces se nos complica un poco la
la recuperación. Y ojo, cuando veáis la semana que viene las fracturas de escafoides con el profesor Miguel Gómez, vais a ver que las fracturas de escafoides en la mayoría de las veces no aparecen en la radiografía en los 10 primeros días. Un paciente que entra por urgencias con una fractura distal de radio y se le inmoviliza por una fractura distal de radio puede tener una fractura de escafoides oculta que no se haya visto en esa radiografía. Y bien se vea en una radiografía posterior o no llegue a verse porque no vayan a buscarla, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a ese dolor persistente que puede estar en los pacientes presentes después del periodo de inmovilización en la zona de la base del pulgar, ¿vale? Si tocamos en estas zonas del pulgar y aparece dolor, en muchas ocasiones tendremos que ir a buscar y descartar una posible fractura de escafoides que esté unida a esa fractura distal de radio. Todo esto va a influir en el tratamiento, el que existan lesiones nerviosas por compresión, por ejemplo, del nervio mediano. ¿Por qué? Muchas veces por el desplazamiento angular de la fractura y en otras ocasiones simplemente es el edema que se produce alrededor de esa estructura que comprime el nervio mediano y provoca una sintomatología compatible con el síndrome del túnel del carpo. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque van a influir en la recuperación del paciente. ¿Cuándo derivan entonces a un paciente a terapia de mano? Cuando hay una fractura distal de radio. No sé en vuestros casos, pero aquí los pacientes lo derivan a terapia de mano cuando el paciente presenta o dolor o incapacidad funcional. Las fracturas de radios que van bien y que consolidan bien y no tienen ese dolor o esa limitación funcional, ni siquiera hacen después un tratamiento de recuperación o de rehabilitación. ¿Es necesario? Bueno, pues yo soy de la opinión de que cuando las cosas van bien es mejor muchas veces no tocarla o hacer un tratamiento mínimamente invasivo y tocar lo menos posible. Pero sí es verdad que muchas veces se echa en falta una educación al paciente, al menos en esas ocasiones, aunque la fractura vaya bien, hacer ese abordaje de educación de cómo empezar a trabajar la carga de esa muñeca, porque no olvidemos que al fin y al cabo ha sido una mano que ha estado inmovilizada 2-3 semanas. El objetivo nuestro desde la terapia de mano, ¿cuál es? Por una parte vamos a trabajar mecánicamente la estructura para modificarla. ¿Qué estructura? Pues ese edema, esa retracción de tejidos que puede haber como consecuencia de la inmovilización o del tejido cicatricial. Pero esas movilizaciones tienen que hacerse de manera segura, respetando unos tiempos e intentando dañar lo menos posible la estructura. Vamos a intentar neutralizar cualquier aparición de sintomatología adversa, entre ellas el dolor. Es importante que el dolor no aparezca y si el dolor ya ha aparecido va a ser uno de nuestros objetivos iniciales dentro de la terapia de mano, trabajar para disminuir esa intensidad de dolor. ¿Qué técnica tenemos nosotros a nuestro alcance para conseguir esos objetivos? Pues por un lado, vamos a intentar entender cómo las disfunciones de la mano pueden generar una modificación en el estado de los tejidos, es decir, cómo una mano que no se mueve o que está inflamada va a provocar una modificación en el estado de los tejidos, por ejemplo, a nivel de las metacarpofalángicas. ¿Qué implican estas modificaciones a nivel mecánico y a nivel funcional? Por ejemplo, ¿qué implicaría una persona que sufre una fractura distal de radio y por el edema o por una mala inmovilización presenta una rigidez de las metacarpofalángicas? ¿Qué ocurre a nivel mecánico y a nivel funcional? Pues a nivel mecánico, por ejemplo, voy a adelantar un poquito ya lo que vamos a ir viendo, pero a nivel mecánico, por ejemplo, si un paciente presenta las metacarpofalángicas bloqueadas en extensión, acordaos cuando estudiábamos los flexores. Si yo bloqueo las metacarpofalángicas, probad vosotros en casa bloquearos la metacarpofalángica e intentad cerrar el puño. Tenéis que hacer mucha más fuerza que si bloqueáis a nivel de los metas. Aquí la fuerza que yo tengo que hacer para cerrar el puño es mucho menor que si bloqueo a modo de pinza las metacarpofalángicas. ¿Qué hemos dicho antes, en las 3 o 4 diapositivas anteriores? Que cuando yo cierro el puño, la fuerza de los flexores realizan una carga a nivel del extremo distal del radio que puede llegar a ser 5 veces superior a la fuerza que yo hago o que mido con el dinamómetro de pinza. Si yo a mi paciente lo inmovilizo con las metacarpofalángicas en extensión o bloqueo las metacarpofalángicas y le hago cerrar el puño, la fuerza que estoy haciendo es mucho mayor. Por lo tanto, la carga que estoy aplicando sobre el foco de fractura vuelve a ser mayor. Eso es lo que implican a nivel mecánico y a nivel funcional diferentes modificaciones que podemos realizar durante el tratamiento, ¿vale?
Tenemos que tener en cuenta siempre los escenarios particulares y las necesidades de cada persona a la hora de impostar un tratamiento y siempre, al igual que hemos venido diciendo desde el inicio del curso, el tratamiento debe de ser precoz. Más precoz es el tratamiento, antes tenemos en nuestra mano el poder evitar las complicaciones que en ocasiones aparecen después de una fractura distal de radio. No todas las fracturas distales de radio son iguales y por eso no podemos hablar de unos protocolos estándar. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que hay fracturas distales de radio que vienen acompañadas de otras patologías y de otras lesiones y también porque ya no solo implica un cambio en el tratamiento en función a las estructuras o las lesiones que hayan sido diagnosticadas o no, o que estén presentes o no, además de la fractura del radio, sino depende de las necesidades de la persona, de la edad, de la carga que tenga que soportar esa muñeca después en la actividad cotidiana, del trabajo que tenga esa persona. Por eso es importante cuando tenemos una persona con una fractura distal de radio, como siempre hemos visto, realizar una correcta valoración y marcarnos unos objetivos para ese paciente. Y a partir de ahí establecer las pautas para el abordaje conservador y posquirúrgico. Si es verdad que hay unas pautas genéricas y unos conocimientos genéricos que tenemos que saber, pero a partir de ahí, pequeñas variaciones en función al paciente que tengamos son totalmente aceptables. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es la primera frase que hemos puesto. Esa primera frase yo la traduzco de una manera diferente y es, como lo veis aquí en pantalla, la secuencia natural de la mano traumática. Cuando la inmovilizamos, la mano rígida. Por lo tanto, tenemos que evitar esa mano rígida. Ya sabemos que cualquier inmovilización, a mayor tiempo de inmovilización, mayor probabilidad vamos a tener de tener esa mano rígida. ¿Qué ocurre con una mano rígida? Que se produce también un aumento en la resistencia del movimiento, al igual que ocurre con el edema. Por lo tanto, uno de los primeros enfoques que nosotros tenemos que tener cuando abordamos una mano traumática es saber que va a evolucionar hacia una mano rígida si no hacemos nada o hacemos un tratamiento inadecuado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para evitar que esa mano sea una mano rígida? Pues lo primero es la inmovilización. Es importantísimo que el terapeuta de mano entre a quirófano y si no puede entrar a quirófano, controle la inmovilización que se le ha realizado a ese paciente en las primeras 24-48 horas después de la intervención. ¿Por qué? Porque si no inmovilizamos bien, vamos a tener una mano más inflamada, una mano rígida después de 3-4 semanas de inmovilización, incluso después de 2 semanas de inmovilización. Vamos a tener una mayor resistencia al movimiento y esto va a crear un círculo que nos va a llevar a ciertas complicaciones que podríamos evitar si desde el minuto 1 controlamos la inmovilización. Este tipo de inmovilización que veis en vuestra pantalla a la izquierda es un tipo de inmovilización muy frecuente. Hay una fractura distal de radio, colocan la muñeca en flexión con una inclinación cubital o radial, dependiendo de la angulación de la fractura, y colocan un yeso. No se trata de estar en contra del yeso, el yeso bien colocado no hay ningún problema, pero por ejemplo en la foto de la izquierda, observar cómo el yeso bloquea las metacarpofalángicas, están por encima de las metacarpofalángicas o encima de las mismas. Esto provoca una mayor resistencia al cierre de los dedos y provoca una mayor fuerza sobre el foco de fractura, sobre la zona que está fracturada y después observar ese pulgar. Está constreñido aquí, ¿vale? Esto va a provocar que haya un edema seguramente en ese pulgar y en los dedos y que nos encontremos con un dolor. ¿Qué ocurre si ese pulgar se inflama y aparece un dolor en esta zona? ¿Quién pasa por aquí? En la rama superficial del nervio radial. Es muy fácil que ese nervio radial se irrite y me provoque una neuropatía y provoque un dolor. Un dolor que el paciente va a soportar durante 2-3 semanas y un dolor que cuando le quiten el yeso no va a desaparecer. Seguramente vamos a tener una neuropatía por una compresión y por una irritación de la rama superficial sensitiva del nervio radial. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre que hacemos una inmovilización que la articulación está dentro o está fuera. Yo cuando enseño cursos de ferulaje y enseño a hacer férulas, me dicen, digo, ¿esta articulación está dentro o fuera? Fuera, pues fuera es aquí, por debajo. Fuera no es aquí apoyando sobre la articulación. Cuando hablamos del pulgar, por ejemplo, os lo acerco aquí para que lo veáis, cuando hablamos del pulgar, si hablamos de metacarpofalángica, por ejemplo, ¿está dentro o fuera? Dentro. Entonces si está dentro, subo hasta aquí, hasta la interfalángica. Si está fuera de la férula,
tengo que bajar por debajo de la articulación metacarpofalángica. No basta con quedarme a nivel de la articulación metacarpofalángica. Entonces, eso es un concepto a la hora de hacer férulas que tenemos que tener muy claro. Una articulación está dentro o está fuera, pero no podemos dejarla a mitad, ¿vale? Porque lo único que va a provocar es una compresión y provocar un daño cuando nosotros le digamos a ese paciente mueve y se esté clavando continuamente la férula, la ortesis o el yeso, ¿vale? Cuando no dejamos las metacarpofalángicas libres, la fuerza a la cual estamos sometiendo los flexores para cerrar el puño es excesiva y por lo tanto la fuerza a la que estamos sometiendo el foco de fractura también es excesiva. Y sabemos que la muñeca es una articulación de carga. Y como es una articulación de carga, tan malo es bloquear las metacarpofalángicas como aconsejar al paciente coger una pelotita para que durante el periodo de inmovilización vaya haciendo ejercicios de flexo-extensión de los dedos. Está completamente contraindicado, ni pelotita ni nada. ¿Por qué? El paciente debe cerrar y abrir los dedos durante el periodo de inmovilización, pero sin hacer fuerzas, por lo mismo que llevamos diciendo desde el inicio, porque un aumento de la fuerza en el cierre de los dedos, el cerrar los dedos con fuerza o apretar una pelota, provoca un aumento de carga en la zona de la fractura y la fractura al final va a terminar impactando. Si la fractura impacta, nos encontramos con el problema de las primeras diapositivas. Hay un acortamiento del radio que seguramente va a provocar después una varianza cubital y va a provocar un dolor en la zona del cúbito, además de las restricciones del recorrido articular que podemos tener, ¿vale? Entonces, ojo con la pelotita porque provoca un aumento en el foco de fractura por los vectores de fuerza de la musculatura extrínseca, sobre todo de los flexores de los dedos. Por lo tanto, dentro de lo que es la inmovilización de la fractura distal de radio, nosotros inicialmente, generalmente, la fractura distal de radio se inmoviliza como veis en la imagen de la izquierda y como habéis visto antes, con el pulgar incluido. No obstante, cuando, por ejemplo, hacen una intervención quirúrgica y colocan una placa volar, bastaría con colocar una ortesis con velcros como la roja que estáis viendo en pantalla. No tendríamos por qué incluir el pulgar. Si veis, las metacarpofalángicas quedan completamente fuera de la ortesis, ¿vale? Y después tendremos que decidir si la trapecio metacarpiana va dentro o afuera. Inicialmente se queda dentro de la ortesis y dejamos libres la metacarpofalángica, ¿vale? No obstante, esas son las dos opciones de tipo de inmovilización que nos vamos a encontrar dentro de lo que es la fractura distal de radio. Veis que la foto de la izquierda es como muy navideña, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer en el abordaje, en el tratamiento de recuperación de la fractura distal de radio? En la primera fase lo que vamos a hacer es controlar el edema. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando el edema permanece más allá de la fase inflamatoria. Y la fase inflamatoria es de 3 a 5 días. Cuando tenemos una persona con un edema en la mano después de 2 semanas de una fractura distal de radio, vale, empezamos. ¿Podemos hacer algo? Sí, ¿vale? Pero tenemos que estar atentos. Es importante que en esta primera fase evitemos los ejercicios excesivos o de alta intensidad y nos centremos en la movilización de las articulaciones libres. Yo trabajo mucho con mis pacientes hombro, escápula, espalda, cuello, codo. ¿Por qué? Porque además hacer durante esta fase de inmovilización, donde esta fase de inmovilización relativa, ejercicios incluso del sistema nervioso periférico, va a ayudar a controlar el dolor, va a ayudar a evitar que el paciente contracture a nivel proximal, que aparezca un dolor en el hombro, debido a la inmovilización por las cargas a las cuales se someten las estructuras del hombro. Entonces yo a todos mis pacientes en esta fase, incluso aunque sea una fase de inmovilización, realizo este control del dolor y del edema a través de ejercicios proximales y a través de vendaje tipo Coban. Algunos de vosotros me habéis preguntado si utilizo otras técnicas diferentes al vendaje tipo Coban para controlar la inflamación. Además del masaje, del vendaje tipo Coban y de las movilizaciones activas, no utilizo otras técnicas. Bueno, además del vendaje tipo Coban se pueden utilizar los guantes de compresión, ¿vale? Y se puede utilizar la presoterapia, pero no utilizo otras técnicas más allá de estas, porque estas van bien por ahora y después porque tampoco tengo los conocimientos como para aplicar otro tipo de técnicas, como por ejemplo cuando tenemos un edema provocado por un aumento de linfa y debemos dar un drenaje linfático. Cuando me encuentro con ese tipo de edemas siempre lo derivo a otros compañeros que están especializados en drenaje linfático o en otro tipo de técnicas y veo que es un edema que se resiste. Pero personalmente no utilizo otro tipo de técnicas también porque
no conozco la aplicación o la técnica y cómo se aplican cada una de ellas, ¿vale? Es importante también que sepamos a la hora de controlar el edema cuáles son nuestras limitaciones. Si vemos que es un edema general que no conseguimos controlar, también el tratamiento médico combinado con el tratamiento de terapia que podamos dar puede ayudar mucho al paciente. Y después siempre, ya os digo, derivar si no sabéis controlar ese edema o si no podéis controlarlo, pensáis que es un edema donde necesita a lo mejor otro tipo de drenaje, como un drenaje linfático, derivarlo a otros compañeros que sepan hacerlo si vosotros no sabéis hacerlo. Pero es importante que controlemos este edema, ¿vale? En esta primera fase también, como hemos hablado, el control del dolor. Yo el control del edema y del dolor lo llevo como muy en bloque los dos, ¿no? Porque realmente si nosotros hacemos una movilización activa, estamos controlando el edema, pero si esa movilización activa está realizada con un objetivo de hacer un deslizamiento del sistema nervioso periférico, también estamos controlando el dolor. Y si disminuimos el edema, disminuimos el dolor. Un aumento del edema provoca un aumento del dolor. Entonces, es importante que las dos cosas las hagamos al mismo tiempo. Podemos utilizar electroestimulación, corrientes TENS, podemos utilizar técnicas de desensibilización si hay una hipersensibilización en la zona del nervio radial, por ejemplo. Pero es importante saber dos cosas sobre el dolor. Una de ellas que la intensidad del dolor está estrechamente relacionada con la satisfacción del paciente. Y otra, que un dolor cuando se prolonga más de 3 meses debe de ser valorado ya adecuadamente y estudiar las posibles causas así como el origen del mismo. Cuando un paciente llega con un dolor intenso en la muñeca, después de haber sufrido una fractura distal de radio, que nadie ha tratado ese dolor, y llega con 3-4 meses de evolución, yo os aconsejo que igual derivéis al paciente a algún compañero fisioterapeuta especializado en abordaje del dolor que sepa abordar este dolor desde el origen del mismo. Existe mucha centralización del dolor cuando este dolor tiene una evolución de meses. Y no está mal derivar a los pacientes, ¿vale? Los terapeutas de mano como tal tenemos nuestras limitaciones. Y yo no sé vosotros, pero yo llego a un momento en que me encantaría saber de todo, pero no doy para más. Entonces, cuando me encuentro un paciente con un dolor crónico, que persiste, que no responde, sin ninguna duda lo derivo a algún compañero y hacemos un tratamiento combinado. Y os digo que los resultados son espectaculares. Otra cosa es que, bueno, que seas especialista en abordaje del dolor, pero bueno, si no, de verdad es mejor derivar al paciente porque nos va a permitir a nosotros poder aumentar nuestro trabajo activo, poder trabajar mejor con el paciente, poder controlar ese edema porque el dolor se está controlando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando hay una debilidad muscular hay una contractura secundaria y esta contractura secundaria se produce también cuando hay un aumento del edema y con un aumento del dolor. ¿Qué técnicas podemos utilizar nosotros como terapeuta de mano? Pues tenemos la terapia física, podemos incluso utilizar la terapia de espejos porque muchas veces hay una dificultad para la interpretación del movimiento, hay un déficit propioceptivo que se ha producido por el tiempo de inmovilización. Los ejercicios activos y el trabajo de desensibilización, siempre que tengamos una alteración sensitiva, hay que aplicar estos trabajos de desensibilización y estar siempre atentos a todos los reflejos simpáticos y la estabilidad vasomotora de ese miembro durante esta fase 1. ¿Vale? Entonces, podemos utilizar terapia física para trabajar contra el dolor, podemos empezar a hacer terapia de espejo aunque tengamos incluso la mano inmovilizada, podemos empezar a hacer ejercicios activos a nivel proximal y un trabajo de sensibilización en cuanto encontremos que en la punta de los dedos o en el pulgar, por ejemplo, empieza a aparecer alguna alteración sensitiva. Por lo tanto, aunque tengamos que pasar por este periodo de inmovilización, siempre será una inmovilización relativa, ¿vale? Pasamos por este periodo, ¿por qué? Pues porque el cirujano de mano o el traumatólogo determina que tiene que estar inmovilizada 2-3 semanas. Ya sabemos qué efectos negativos va a tener esa inmovilización y nosotros durante este periodo podemos trabajar con el paciente para minimizar esos efectos negativos que va a tener esa inmovilización. No obstante, en esta fase 1, las movilizaciones activas en la primera semana es un fenómeno creciente en la última década, tanto si hay una reducción cerrada o abierta. Haciendo siempre una movilización activa controlada y educando al paciente, en la última década se habla de una movilización activa inmediata de la fractura distal de radio.
Esta movilización activa inmediata, ¿en qué se sostiene? Pues se sostiene porque no hay inserciones musculares en la hilera proximal del carpo que mediante su contracción o en el movimiento de flexo-extensión de muñeca puedan provocar un desplazamiento en el foco de fractura. Además, durante el movimiento conocido como el tirador de dardo, Dart Thrower Motion, hay una mínima implicación de la articulación radiocarpiana, que es la que puede comprometer el foco de fractura. Por lo tanto, partiendo desde un punto de vista mecánico del movimiento y biomecánico, a los 3-5 días podíamos realizar ejercicios activos de flexo-extensión de muñeca, pero manteniendo el eje natural de la misma. Y el eje natural de la misma no es una flexo-extensión pura, sino que va hacia inclinación cubital e inclinación radial. Por lo tanto, el eje natural de la muñeca es el movimiento de Dart Thrower Motion, no es una flexión ni una extensión de muñeca. Entonces vais a ver por qué hay algunos ejercicios que estamos acostumbrados a ver cómo se realizan en terapia de mano que yo desaconsejo realizar, ¿vale? Sobre todo en estas fases iniciales. Este movimiento, por lo tanto, del tirador de dardo podríamos empezar a hacerlo en la primera semana sin que se provocase ningún desplazamiento del foco de fractura. También podríamos utilizar esta ortesis que veis aquí más abajo. David Schwartz fue la que puso estas fotos de esta ortesis en un artículo de la Journal Hand Therapy, que eso voy a pasar, pero fue descrita inicialmente por Federica Braiotti y Tracy Fairplay. Esta férula lo que hace es que impide que el paciente realice movimiento de flexo-extensión y que la flexión vaya acompañada de una inclinación cubital y la extensión vaya acompañada de una inclinación radial, permitiendo así mantener el eje biomecánico de la articulación radiocarpiana. Aquí tenéis los dos artículos, el primero fue en 2015, que Federica Braiotti y Terry Fairplay, me había olvidado de Andrea Tsei, describieron, ¿vale? Os paso el artículo donde se hace la descripción, el paso a paso de cómo se construye esta ortesis, y después, posteriormente, en 2016, Deborah Schwartz pues, hace una alternativa, una fabricación alternativa de la ortesis. Yo veo que es la misma, solo que la han llamado de forma diferente, y la segunda vende más que la primera, pero el objetivo de la férula es el mismo. Yo cuando tengo que citar esta férula en algún artículo me baso en el artículo original de Federica Braiotti porque fueron los que primero la describieron, ¿vale? Si es verdad que después Débora le ha dado el nombre de Dart Thrower Motion Orthosis, pero es la misma que está descrita en el artículo de la izquierda, ¿vale? No obstante, os pasaré los dos para que vosotros mismos podáis ver uno y otro, ¿vale? ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta durante los movimientos activos? Bueno, pues durante los movimientos activos tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros empezamos a hacer movilizaciones con nuestros pacientes, cuando yo provoco un movimiento de flexo-extensión de muñeca, una de las cosas que los terapeutas de mano tenemos que tener en cuenta es que la fuerza deformante de los extensores es menor con el antebrazo en supinación. Por lo tanto, esta imagen que veis aquí abajo a la derecha, típica que ponemos al paciente, los primeros ejercicios activos que muchas veces le ponemos al paciente, que es sacar la mano por fuera de la mesa y hacer ejercicios en tenodesis, quizás no estén bien realizados con el antebrazo en pronación. Y también los movimientos de desviación radial y cubital. El extensor carpio ulnar y el flexor carpio ulnaris radiale también ejercen menos fuerza con el antebrazo en supinación. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a hacer movimientos activos en una fractura distal de radio en fase inicial, deberíamos tener en cuenta que quizá estos ejercicios que estamos haciendo hacer el paciente en pronación deberían ser hechos en supinación. Yo simplemente os lo digo porque es muy frecuente poner al paciente a hacer estos ejercicios en pronación, hacer que extienda la muñeca, que la flexione, ¿vale? Pues si sabemos que la fuerza deformante que ejercen las estructuras musculares sobre esta zona es menor con el antebrazo en supinación, tendremos que replantearnos que los ejercicios activos en fase temprana los vamos a hacer en supinación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros ponemos a nuestro paciente a recuperar la fractura distal de radio, ¿cuántas veces nos vamos a decir, vamos a fortalecer la pinza? Y cogemos las pinzas y ponemos a nuestro paciente a colocar las pinzas. Cuando el paciente coloca las pinzas, el antebrazo está en pronación, ¿vale? Quizás sería mejor si nosotros colocásemos
el colgador de pinza un poco arriba y hiciésemos al paciente colocar las pinzas en supinación. El ejercicio es el mismo, pero estamos protegiendo un poco más las estructuras. Es simplemente una idea, ¿vale?, que os pongo. Una vez que hemos pasado esta fase, entramos en una fase intermedia que suele ser a las 3 semanas, pero ya os digo que varía, ¿vale? Es después de la inmovilización relativa que hemos tenido. A partir de aquí, supuestamente, la fractura ya está consolidada y vamos a hacer ejercicios de resistencia progresiva para mejorar el recorrido articular, para mejorar la fuerza, las habilidades funcionales. Aquí se nos permite que retiremos la ortesis y que hagamos una ortesis, como veis en la foto de la derecha, que es una ortesis con el pulgar fuera, que el paciente se va a poner pues, en situaciones de riesgo y por la noche sobre todo, ¿vale? Esta es la ortesis que vosotros vais a fabricar en la práctica, ¿vale? Con el pulgar fuera, es una ortesis muy sencillita que vais a hacerla con cierre a nivel cubital. En esta fase intermedia, estas movilizaciones las hacemos y nos han permitido retirar la férula ahora. Si la férula nos la permiten retirar desde la primera semana, yo estas movilizaciones empiezo a hacerlas en la primera semana. Simplemente son movilizaciones de decoaptación entre la radio cubital y el carpo, y el radio y el carpo sobre todo, ¿vale? Estamos intentando aumentar y distraer lo que es la articulación radiocarpiana. Tanto en supinación, en pronación, simulando los movimientos de extensión con inclinación radial y flexión con inclinación cubital en el plano del radio, como movimientos de decoaptación en tabla canadiense. Ya os digo que generalmente se empiezan en la fase intermedia una vez que ya hemos asegurado que la fractura está consolidada, ¿vale? Son movimientos en tracción que vamos a hacer muy controlados sobre la articulación radiocarpiana y sobre la mediocarpiana y sobre la articulación del pulgar. Y así comienza toda la terapia que después vamos a hacer para ir ganando recorrido articular, ¿vale? En esta fase intermedia, además, vamos a valorar el aspecto de la mano. Veis, por ejemplo, como en esta mano de la derecha presenta un color diferente. Vamos a valorar esta vasodilatación que puede haber en esa zona, esa alteración sensitiva. Explicamos al paciente cómo realizar las actividades acorde a la mecánica del movimiento. Explicamos al paciente, pues, que no debe realizar fuerzas en pronación, que mejor que las realice en supinación. Empezamos a hablar con el paciente sobre cómo tiene que hacer esos movimientos de muñeca, ¿vale? Evitamos que realice, por ejemplo, muchas pinzas, aunque el paciente note una debilidad a nivel de la pinza, evitar que esas pinzas se realicen en pronación y con excesiva fuerza y controlar al paciente sobre todo para que realice unas actividades concretas que muchas veces nos olvidamos. Mira, muchas veces la fractura distal de radio provoca complicaciones de destreza de la manualidad porque la inflamación hace que determinada musculatura intrínseca se retraiga, los lumbricales, por ejemplo, y se provoque un déficit en la manualidad y la destreza de los dedos y nos estamos olvidando el realizar esas estructuras, ¿vale? El realizar esas actividades que os voy a poner ahora. Antes de pasar a una fase avanzada, que es cuando la fractura ya está consolidada y ya podemos empezar a trabajar de forma progresiva tanto el déficit de movilidad activo como el déficit de movilidad pasivo. No obstante, la fase 2 y la fase 3 se solapan, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la fase 2 y la fase 3? Que en la fase 3 yo puedo empezar a hacer o colocar férulas dinámicas para trabajar sobre el tejido en pasivo y en la fase 2 las férulas dinámicas quizás tenemos que esperar un poquito más. Por lo tanto, hasta que no pasan 6 u 8 semanas de la lesión, no vamos a utilizar las férulas dinámicas para ganar recorrido articular en aquellas articulaciones en las cuales la movilidad ha quedado restringida, ¿vale? Para no someter a mucha fuerza al foco de fractura por las palancas que podamos generar. Entonces, estas actividades, aunque yo os las he puesto en fase avanzada, tener en cuenta que la vamos a pasar a la fase intermedia, que podemos empezar antes. Lo que va a depender o lo que va a cambiar el que estemos en una fase u otra es la intensidad o la fuerza. Mirad, por ejemplo, en la foto de la izquierda, veis que el paciente coge el lápiz entre el tercer y cuarto dedo y lo que está haciendo es escribir en una pizarra, en una pared. Estos ejercicios dirigidos vamos a ir trabajando de forma activa la muñeca hacia extensión, desviación cubital, desviación radial. Cuando ya podemos someter un poco más de carga a la articulación, podemos pasar a los ejercicios que vemos en la foto central, donde vemos que ya empezamos a trabajar con el Theraban. Podemos trabajar en pronosupinación intermedia, empezamos a trabajar con elástico. O en el vídeo de la derecha
donde veis que lo que tenemos es un tubo que el paciente está intentando subir y bajar en pronación ya en este caso. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado a una fase más avanzada, no estamos en la fase inicial, que es cuando hay que tener en cuenta la posición del antebrazo. Y este tubo, por ejemplo, está sirviendo también para que el paciente realice un trabajo propioceptivo y de mantener la articulación. A más carga le doy yo a este tubo, más estoy en la fase avanzada, lo puedo hacer sin carga y estoy en la fase intermedia, ¿vale? Entonces las actividades no cambian, lo que cambian es la carga que yo le aplico a esa actividad en una fase intermedia o en una fase avanzada. Ese tubo es un tubo de PVC que yo lo lleno por dentro de canicas, de bolitas que suenan y que pesan. A más canicas le meto, más peso tiene para realizar el movimiento y mantenerlo. ¿Y ahí qué se le está pidiendo al paciente? Aquí lo que se le está pidiendo al paciente es que mantenga el tubo quieto sin que las canicas se muevan hacia un lado o hacia otro. Estamos haciendo un programa de estabilidad de la muñeca. Le puedo meter más carga cuando estoy a partir de la semana 6 y puedo meter a lo mejor 1 o 2 canicas cuando estoy a lo mejor en la semana 4. ¿Vale? Pero no penséis que cambia el tipo de ejercicios que le doy al paciente, no, cambia la intensidad del mismo, ¿vale? Por ejemplo, en una fase avanzada voy a hacer este tipo de ejercicios que no voy a hacer en una fase intermedia. En la foto de la izquierda es una férula estática progresiva. Es una férula estática progresiva hacia la extensión. ¿Por qué es estática progresiva? Porque si os dais cuenta, lo que le está dando la parte de tensión hacia la extensión es un velcro fijo, que el paciente va tirando más o menos según vayamos ganando recorrido articular. Si yo este velcro lo sustituyo por un elástico, estoy trabajando con una férula dinámica hacia la extensión, ¿vale? En la foto del centro lo que vemos es un trabajo en extensión de muñeca sobre las metacarpofalángicas. En este caso estoy haciendo una posición mantenida. Con los elásticos estoy haciendo una fuerza dinámica de las metacarpofalángicas hacia la flexión en un paciente que tiene restringida la flexión de las metacarpofalángicas. Es una posición mantenida con los elásticos, ¿vale? ¿Puedo trabajar también aquí la extensión resistida? Sí, bueno, pero en este caso no era el objetivo, ¿vale? El objetivo era trabajar, mejorar el grado de flexión de las metacarpofalángicas. Entonces lo colocamos en tabla canadiense como si utilizásemos una férula dinámica en flexión. No os preocupéis por el tema de la tabla canadiense porque al final de este módulo, en 2 o 3 semanas, está Carmen Valero explicándoos todo sobre la tabla canadiense, ¿vale? Lo que pasa es que sí que tengo que adelantaros algún trabajo de los que se pueden hacer. En la foto de la derecha igual, es una posición mantenida de flexión de muñeca, flexión de metacarpofalángicas, interfalángica en tabla, que no la vamos a hacer en fase 2, la vamos a hacer en fase 3, porque estamos aumentando la intensidad sobre el tejido, estamos provocando una fuerza externa para cambiar o modificar el tejido y mejorar el rango articular, ¿vale? ¿Eso qué se llama? Eso es una fuerza progresiva bajo estrés, que está descrita en la literatura. Por ejemplo, esta férula que veis aquí. Esta férula tiene dos componentes dinámicos. Si os dais cuenta, tiene en la parte cubital un alambre que mantiene la muñeca en extensión y asiste la extensión. Ojo, la asiste, no va a trabajar sobre ella. El elástico sí que me va a ir aumentando los grados de extensión de muñeca. Y en la férula de la derecha es igual, es una ortesis dinámica en extensión que asiste los grados de extensión, pero no me va a mejorar el grado de extensión. Cuando utilizo esta y no utilizo la del elástico, utilizo la de la derecha cuando tengo un paciente que el recorrido pasivo lo tiene, pero le falta el recorrido activo. Entonces me voy a la férula de la derecha para mejorar su aplicación o su utilización de la mano durante las AUDs. Tenemos que tener en cuenta que una posición mantenida durante largos periodos de tiempo con una carga baja nos va a ayudar a moldear el tejido conectivo, que es lo que nosotros buscamos a partir de la 6ª o la 8ª semana. Si yo mejoro el tejido conectivo, voy a mejorar la movilidad pasiva. Por lo tanto, el incremento de la movilidad pasiva está directamente relacionada con el tiempo total que una articulación permanece en esta posición. ¿Qué significa eso? A más tiempo tengo ya un paciente en una posición concreta, más va a mejorar ese tejido conectivo, más voy a poder trabajar sobre ese tejido conectivo y más voy a mejorar el recorrido articular. Esto en la literatura lo encontréis descrito como Total End Range Time, con las siglas de ERT, ¿vale? Pero además está escrita en la literatura que una posición debe mantenerse al menos durante 6 u 8 horas al día, siempre que no tengamos reacciones adversas. ¿Esto qué significa? Esto significa que la movilización secuencial
está descrita en la literatura desde hace mucho tiempo y esto significa que cuando nosotros colocamos una férula estática progresiva, dinámica, cualquier férula que utilicemos o que utilicemos la tabla canadiense para mejorar el recorrido articular, si estamos trabajando después de estas 6 semanas, después de la fractura, yo estoy trabajando sobre el tejido conectivo y la efectividad va a ser mayor si yo consigo trabajar con una carga baja, que aunque el paciente diga al inicio no estoy notando nada, pero que esa carga se mantenga durante 6 u 8 horas al día. Por eso es importante combinar el trabajo de tabla canadiense o el trabajo que estemos haciendo en terapia de mano con la utilización de férulas dinámicas estáticas progresivas, porque si no, no vamos a estar 6 u 8 horas con el paciente allí sentado con la mano colocada en una posición, ¿vale? Eso es importante que a partir de las 6 u 8 semanas nuestro trabajo sea más de ferulaje para ganar ese recorrido articular con baja carga durante muchas horas al día, que es de un trabajo ya de estar con el paciente sentado haciendo esas manipulaciones articulares. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo ya lo podemos trabajar. Y aquí tenéis el mismo esquema que tenéis en los apuntes, ¿vale? Para que os quede un poquito claro qué hacemos en la fase inicial, en la fase intermedia y en la fase avanzada. Ya os digo que esto es un poco mezclado unos con otros. La fase inicial a veces empieza a las 2 semanas porque el cirujano no quiere que tengamos la muñeca, que la movamos al inicio y entonces todo se atrasa. Lo que no se atrasa es que a partir de las 6 u 8 semanas yo pueda empezar a trabajar sobre el tejido conectivo, ¿vale? Pero todo lo demás pues va a empezar antes o después dependiendo de la inflamación, de cómo se controle, de si nos dejan empezar a mover en activo desde la primera semana o desde la tercera. ¿Vale? Pero que tengáis clara un poco la secuencia de cómo vamos a trabajar, que primero controlamos el edema y el dolor y después mantenemos el recorrido articular de las articulaciones libres, trabajamos en activo en supinación, después empezamos a trabajar en activo con un poco más de carga, sin olvidar el trabajo propioceptivo que vamos a ver ahora y que lo último que vamos a hacer es trabajar con estrés mantenido bajo carga durante 6 u 8 horas. ¿Qué consideraciones tenemos que tener si este paciente no lo trabajan con un tratamiento conservador y lo operan? ¿Vale? Las dos intervenciones quirúrgicas más frecuentemente utilizadas son fijación externa, cuando tenemos fracturas muy graves, colocan el fijador que lo mantiene 4 o 6 semanas. Durante este periodo de inmovilización nosotros lo que vamos a hacer es mantener la articularidad del hombro, codo y las articulaciones libres. La muñeca no la podemos mover de forma temprana porque está inmovilizada con el fijador externo. Vamos a trabajar el edema y el dolor igualmente, pero sabiendo que nos vamos a encontrar después con unos problemas. ¿Por qué? Porque esa mano permanece inmovilizada en pronación durante 4 o 6 semanas, 5, dependiendo de cómo consolide y dependiendo de las lesiones asociadas que tenga. Por lo tanto, sabemos que después nos vamos a encontrar un paciente con dificultad a la supinación, que vamos a tener que dar ejercicios activos para mejorar la supinación, que generalmente vamos a tener una afectación de la radio cubital distal, lo cual también va a provocar determinados problemas en la supinación y una debilidad muscular intrínseca, es decir, la musculatura lumbrical ha estado inmovilizada durante todo este tiempo y no ha sido posible realizar un trabajo sobre ella durante el periodo en el cual está colocado el fijador externo. Por lo tanto, vamos a tener que hacer técnicas de movilización articular, pero sobre todo trabajo activo que favorezca la extensión, desviación radial y supinación, pero siempre partiendo de ejercicios activos para después pasar a técnicas pasivas, ¿vale? Estos ejercicios activos pues pueden ser simplemente pues pasar una bola de una mano a otra, ¿vale? Yo en ocasiones lo que hago es que paso una canica, que es más fácil, o coger la misma canica y pasársela entre los dedos. Ahí estamos obligando al paciente a mantener la supinación y a trabajar la separación de los dedos, ¿vale? O bien, por ejemplo, cuando cogemos un papel y lo arrugamos sin levantarlo sobre la mesa. Cuando nosotros cogemos un papel y lo arrugamos, estamos trabajando la disociación de cada uno de los dedos, estamos trabajando esa musculatura lumbrical, ¿vale? El ejercicio en pronación que hemos visto antes podemos también hacerlo y podemos también estimular al paciente a realizar trabajos de inclinación cubital o inclinación radial, tocando una canica, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, intentando desplazar un objeto o intentando mover y desplazar el objeto cuando nosotros lo tocamos, haciendo también un trabajo de acción y reacción. Es decir, yo toco al paciente con los ojos cerrados y el paciente reacciona cuando yo lo toco. Estoy haciendo también un trabajo de reacción al movimiento, reacción a la palpación, reacción a
cualquier actividad que vaya a realizar el paciente, ¿vale? Con la fijación externa, ¿qué otra precaución tenemos que tener en cuenta en la rama del nervio radial? Alguna vez, cuando colocan el fijador externo va por la zona radial, ¿vale? Tienen la mala suerte de que tocan el nervio radial. ¿Nosotros cómo lo podemos saber? Pues como vamos a controlar al paciente mientras que tiene el fijador externo puesto, lo que hacemos es que si vemos que el paciente tiene una hipersensibilidad en la zona del nervio radial, empezar ya a trabajar con diferentes tejidos, con masajes, intentar disminuir la hipersensibilidad en esa zona para evitar que cuando le quiten el fijador tengamos ya una distrofia simpático refleja o un SUDE provocado por esa irritación del nervio radial. Si en cambio optan por colocar una placa volar, que es lo más frecuente en fracturas limpias o desplazadas, pero que no tienen tanta complejidad como las fracturas anteriores, colocan una placa, ¿vale? Esa placa fija suficientemente la fractura como para que nosotros podamos empezar a mover en 24 o 48 horas, controlemos el edema y controlemos la inflamación y simplemente pongamos una felurita de quita y pon en extensión de muñeca que la quitemos para incluso hacer los ejercicios, ¿vale? La progresión va a variar en función a la estabilidad de la fractura y a las indicaciones que nos dé el cirujano de mano. Perdonad que me he pasado. Pero ya os digo que las movilizaciones siempre son primero en activo y después en pasivo. Empezando en supinación, como hemos visto anteriormente, empezamos a dar ejercicios activos al paciente y movimientos de drawing motion. Hasta que no pasan 4 semanas, no vamos a hacer movilizaciones pasivas y estiramientos progresivos, consiguiendo un recorrido articular completo aproximadamente en las 6 semanas. Cuando se coloca una placa volar y se empieza un protocolo de abordaje de tratamiento en las primeras semanas, rara vez vamos a necesitar después férulas estáticas progresivas o dinámicas para luchar contra el recorrido articular, porque el recorrido articular se consigue, ¿vale? Lo que sí es importante es que mantengamos los tiempos, porque aunque coloquen una placa volar y la placa sea suficientemente fuerte como para fijar esa fractura, la recuperación del tejido y la cicatrización de los tejidos no cambia. Hasta que no pasan 6 semanas no voy a tener el recorrido articular completo y hasta que no pasan 8 semanas no voy a ir a trabajar un trabajo de fuerza intensivo o hacer carga completa de todo el peso del cuerpo sobre las manos, ¿vale? El trabajo de esfuerzo, la actividad laboral normal se marca los 3 meses, pero ya os digo que cuando colocan placa volar mi experiencia es que recuperan muchísimo antes, ¿vale? De esos 3 meses, igual que los 6 meses para deportes de contacto. Hay futbolistas que le han colocado una placa volar, os digo, de competición y a las 3 semanas están jugando un partido de fútbol, ¿vale? Entonces, que también pensemos en ese deporte de contacto si no es boxeo, ¿vale? Pero que esto me es un poco también en los 3 meses y los 6 meses de actividad laboral o deportes es dependiendo de qué deporte realice, qué actividad laboral realice. Todo esto que estamos viendo tiene que ir además acompañado de un trabajo propioceptivo de muñeca, porque a ver, está inmovilizada, una inmovilización provoca un déficit propioceptivo porque conocemos la propiocepción como la capacidad para percibir la posición y el sentido del movimiento en el espacio. Y ese sentido de movimiento en el espacio y de posición articular se pierde con la inmovilización, ¿vale? Entonces es importante que nosotros sepamos o detectemos ese movimiento pasivo, seamos capaces de hacer una reproducción articular. ¿Qué es una reproducción articular? Que yo le lleve al paciente la mano aquí y le diga, ahora hazlo tú solo y sea capaz de hacer el mismo movimiento que yo le he propuesto, que discrimine hacia dónde mueve y cuánto mueve, ¿vale? Entonces, esto está descrito en este artículo de Haggard, que fue escrito en 2010. No se escribe qué estrategias hay que hacer realmente, pero es un artículo muy bueno porque revisa todos los conceptos de propiocepción y revisa todos esos conceptos y su implicación en la rehabilitación de la muñeca. Este artículo también os lo voy a pasar para que lo tengáis como material complementario, ¿vale? ¿Yo qué es lo que hago en esta estrategia para el trabajo de propiocepción de muñeca? La misma que vengo haciendo con el pulgar. Primero hago una detección de la posición, después el movimiento pasivo, después intentamos trabajar la detección del movimiento activo y resistido y después la detección de la fuerza. ¿Por qué? Porque los primeros los puedo hacer en fases iniciales cuando no se me permiten realizar carga, puedes empezar ya a trabajar esa propiocepción. No tengo que esperar a que al paciente le permitan hacer un movimiento intenso para yo trabajar la propiocepción. Olvidaros de que la propiocepción empieza a trabajarse al final.
No, la propiocepción hay que trabajarla desde el inicio e incluirla dentro de los programas de rehabilitación. Os voy a pasar este artículo que escribí, bueno, que he escrito este año, pero no sé si aún, si está, la Hand Therapy no está en abierto, pero yo os lo voy a pasar, ¿vale? Donde hablo sobre prácticas, ejercicios prácticos para trabajar la propiocepción del pulgar. Los he dividido en 3 fases y esto mismo estamos haciendo ahora con la muñeca, ¿vale? Por lo tanto, esto que os explico, aunque sea del pulgar, trasladarlo a nivel de la muñeca, porque es que con fotografías y todo vais a ver de forma clara cómo se puede establecer este protocolo propioceptivo desde el minuto 1, evitando que el paciente cuando termine ese periodo de inmovilización no sepa dónde está la muñeca, no sepa moverla, ¿vale? Espero que no haya sido muy pesada esta charla, yo creo que no, que ya el curso va tomando forma más de terapia de mano. Todas las dudas que tengáis podéis hacerla a través de todos los medios que consideréis. Sabéis que existe una pestañita arriba a la derecha como un bocadillito de mensajes donde podéis escribir mensajes privados. Algunos de vosotros lo utilizáis, pero creo que otros todavía no lo habéis utilizado porque no sabéis que está ahí. Es como un bocadillito en la parte de arriba a la derecha en la pantalla que escribís un mensaje y solo lo veo yo. Pero yo os aconsejo que las dudas las hagáis a través del foro de la asignatura. ¿Por qué? Porque la duda que tienes tú, a lo mejor otro compañero no la tiene porque no se ha leído el tema tan profundo. Y cuando tú lo dices, dice el compañero, ándale, pues es verdad, yo también la tengo. Y el foro no está solo para que yo os solucione una duda, sino para que vosotros también pues discutáis esas respuestas que se dan, ¿no? Y que podamos entre todos establecer una discusión. Entonces yo os aconsejo que utilicéis el foro. Que a alguien le da vergüenza, no quiere o tal, tenéis mi email o tenéis el bocadillito arriba donde me preguntáis a mí solo en privado, ¿vale? Pero si utilizáis el foro, pues mejor, porque así todos vamos aprendiendo un poquito de todo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por seguir en estas fechas estando ahí y espero que disfrutéis y sigáis disfrutando del curso. Gracias. Bueno, pues nada más, voy a cortar ya la grabación y lo dicho, que contactéis conmigo a través del foro para cualquier duda que tengáis, ¿vale? Gracias.